bien, gracias. ¿Usted qué tal? Si no es malito, ¿me lo puedes repetir con más fuerza? Porque casi no te escucho. Digo que bien, todo bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Ok, bien chicos, buen día. Bien, les pido lo siguiente. He tenido algunas fallas con la transmisión en sesión pasada, entonces les pido por favor que si es que llegaran a tener algún tipo de falla conmigo, me lo hagan saber a la brevedad, ¿de acuerdo? Para que lo podamos corregir o intentemos corregirlo lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Sí, Ok, chicos, bien, ¿cómo van? Si mi memoria no me falla, se vence mañana la tarea de la semana que dejamos, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho en cuenta eso, ¿de acuerdo? sí, profe. Listo, bien, bueno, a ver chicos, vamos a empezar esta sesión hablando acerca de la variedad del, del vocabulario que debemos ocupar a la hora de estar redactando documentos. No podemos estar generando muletillas, ¿no? Estas formas de estar implementando repeticiones a la hora de hablar, porque eso, lejos de generar o enfocar un mensaje correcto, simplemente puede desvirtuar el sentido de lo que estamos diciendo. Y eso para nuestros lectores es un poco complicado. Y he de decir lo siguiente, chicos, cuando tú empiezas a redactar de manera jurídica, lo más complicado que puede hacerse es que aquel que te vaya a leer comprenda lo mismo que tú estás pensando y redactando. Eso es lo más complicado. Y en ese sentido, es el error que con mayor frecuencia cometemos. El redactar a veces de manera equívoca porque generamos repeticiones, porque tenemos pleonasmos, porque tenemos redundancias y en fin, tenemos un mundo de posibilidades en donde constantemente vamos a estar teniendo problemas a la hora de redactar. Entonces, eso es lo más complicado a la hora de que generamos un tipo de redacción. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y eso me gustaría que me respondieran, qué tan complicado les es para ustedes hablar en público y por qué consideran que es complicado hablar en público? Y los escucho. Para mí no es complicado hablar en público. Lo máximo que he hablado ha sido en asambleas en frente de casi 1000 personas. Es lo más que he llegado a hablar. Sí, también en algún momento hice entrevistas en TV. No me es complicado hablar en público. Claro que al principio sí tartamudeaba, ¿no? Y como dice usted, el uso de muletillas es constante. Pero pues yo creo que con la práctica eso se va, se va puliendo. Tiene su micrófono, profe. ¿Te escucho, María Luisa? Sí, en mi caso, sí, un poquito. Yo también el máximo que he hablado es con 2000, 3000 personas, pero siempre bueno, genera nerviosismo, eh, se le quebranta a uno la voz a veces, pero pues sí, con la práctica se va uno puliendo y va uno de alguna forma expresándose mejor delante del público. Y pues sí, es un tanto complicado para muchos que no hemos o no han podido de alguna forma expresarse, a veces hasta con 15, 20 personas, ¿no? Pero sí es el nerviosismo a veces el que nos gana. Bien, gracias, María Luisa. Te escucho, Daniel. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Pues bueno, en mi persona, pues tampoco, ¿verdad? A mí no se me dificulta hablar en persona, bueno, más bien así como al público, pero
no digo que pues a veces no tenga prejuicios como pues de que se me olvide lo que tenga que decir. A veces eso creo que es lo que más y lo que se me dificulta, que se me olvide qué decir. Pero pues de seguridad para hablar, pues creo que sí tengo. A lo mejor no entre muchas personas, pero pues sí, entre 500 pues lo he hecho constantemente. Unas 500, 300. Ok, gracias, Daniel. Escucho a Jazmín. De igual manera no se me dificulta, pero por decir, si están en una conferencia y te preguntan una cosa sobre otra, se podría decir que es como la presión la que hace que te trabes. Bien, en realidad eso es precisamente lo que debemos de tener control. Como ustedes lo mencionaron, por ejemplo, muchos me decían, bueno, es que siento presión, ahorita que decía Jazmín, siento presión. En el caso de Daniel de Tequitlalpan, decía, bueno, es que a mí se me olvida lo que voy a decir. Es un problema fuerte. Y en el caso de María Luisa dice, bueno, sí causa siempre nerviosismo. Siempre que hablamos en público, y así como vamos a generar incluso en temas redactivos, vamos a tener que quitar ese tipo de temores, quitar ese tipo de presiones para poder generar claridad al momento de que explicamos algún tipo de tema en específico. Porque de lo contrario, lo que va a estar pasando es que tratemos de incorporar otros temas diversos dentro de uno del cual probablemente nada tenga que ver con esos otros temas y perdamos el objeto de la explicación que vamos a estar dando. Lo mismo pasa en el caso de la técnica jurídica. Debemos de tener una claridad al momento de redactar, debemos de tener armonía, debemos de tener también variedad en la forma de expresarnos para no hacer la lectura cansada o para no generar algún tipo de confusión en el juzgador. Entonces, en ese sentido, resulta aplicable también explicar que es muy probable que muchos de ustedes se enfrenten a cosas. Un ejemplo, si ustedes van a hablar de un tema jurídico en específico, si ustedes no se ponen a estudiar, es muy probable que en el momento de la explicación tengas problemas. ¿Qué tipo de problemas? Como bien lo decían hace un ratito, se te puede olvidar lo que vayas a decir, o bien incorpores otros temas, o sientas presión porque probablemente el tema del cual vas a hablar no lo estés dominando con exactitud. Y eso genere ciertas imprecisiones a la hora de estar explicándonos. Precisamente sobre eso versa. Precisamente sobre eso se trata. Se trata de que de alguna forma tengamos esta corrección de errores a la hora de estar hablando. Ahora, ¿qué pasa en la técnica jurídica? La técnica jurídica es muy compleja. ¿Por qué? Porque vamos a estar teniendo muchísimos tecnicismos a la hora de escribir. Y es precisamente por eso que es muy importante que aquel que pretenda redactar algún tipo de escrito jurídico tenga claridad en lo que va a redactar. Pero a veces esa claridad se torna un poco obscura a partir del momento en que aquel que lo va a hacer, ya sea no tenga estudio previo, o bien genere o esté confundido sobre una técnica o un tema en específico. Entonces, en ese sentido, es a lo que voy. Y ahora les hago otra pregunta. Chicos, ¿cuánta lectura llegan a tener al año? ¿Cuántos libros leen al año? Porque eso también depende mucho y es una realidad. Si ustedes logran leer, van a tener también mucho vocabulario o un vocabulario abundante. Si ustedes no leen, van a tener una forma de expresarse demasiado limitada. Y eso va a generar complicaciones a la hora de redactar. Les hago una pregunta básica. Chicos, ¿cuál fue el último libro que leyeron y cuándo lo terminaron? Te escucho, Jorge. El último libro fue el de Mi lucha, de Adolf Hitler, y todavía no lo termino. ¿Cuándo lo empezaste a leer? El año pasado.
La verdad sí, de libros no leo mucho, que sí, como comentaba usted. Leo más artículos que veo en internet, Ok, pero libros casi no, la verdad. ok, bien. Gracias. Te escucho, María Luisa. Pues yo igual no, no he leído así ahorita bien, pero igual leo artículos de internet, básicamente, porque como ahora sí que he estado saliendo bastante, pues lo único que llevo es mi celular leo bastantes artículos de internet. Ok. María Luisa, ¿tú tienes algún tipo de trabajo que sales de la ciudad? No, profe, tengo a un hijo enfermo que estoy llevando a cancerología desde hace un año. Ah, ok. Sí, sí, entonces Bien. por eso no puedo así como que meter artículos ajenos a lo que no deba llevar. Ya ve que en los hospitales restringen todo. Sí, Ok, bien. Ok, comprendo bien tu situación, María Luisa. Mi mamá padeció el año pasado acerca de esa enfermedad y sí, conozco lo complicado que es tener un enfermo. Pero bueno, ojalá y deseo que tu chico mejore. Ese es mi deseo. gracias, profe. Bien, Daniel, ¿cuál fue el último libro que leíste? Pues el último libro que leí se llama Muerte al Zar. Es un libro de Williams. Ok. ¿Cuánto tiempo te Y tardaste en leerlo? me tardé como 6 meses. Ok, listo. Bien, gracias. Y voy con Yasmín Cortés. Bueno, tiene como 2 meses que estaba yo leyendo uno que se llama El Esclavo, pero ya no lo terminé. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, chicos, vamos a ver, vamos a hablar acerca de lo siguiente. Cuando hablamos acerca de variedad, forzosamente nos implica que nosotros estemos leyendo. Y hay una gran diferencia entre leer artículos de internet y leer libros. Y tiene que ver con lo siguiente, los niveles de concentración. Cuando tú lees un libro, vas a alcanzar una concentración mayor. ¿Por qué? Porque estás leyendo una historia, un cuento, una novela, una fábula. Y eso implica que recuerdes datos importantes a largo plazo de la lectura que estás realizando, porque no lo vas a leer en una sola sentada o en un solo día. Lo vas a leer en varios días. Y en esos varios días tú tienes que recordar datos pasados para encontrarle coherencia dentro de la lectura. Cuando tú lees de alguna forma artículos de internet, los artículos son pequeños. Un artículo en internet, por muy grande que sea, tendrá alrededor de 5 hojas. La mayoría no llega a las 5 cuartillas. La gran mayoría llega a una cuartilla, cuartilla y media, más o menos. Entonces, lo que tú estás generando es memoria a corto plazo, pero no a largo plazo. Esa es una de las cosas que sí existe diferencia entre leer un libro de cualquier tema a leer solo artículos. ¿Qué pasa cuando vas a dominar la escritura jurídica? Forzosamente vas a tener que tener memoria a largo plazo. Y esto, ¿y a qué me quiero referir? Si tú no logras generar el hábito de la lectura, vas a tener complicaciones seguramente a la hora de redactar. Eso es segurísimo. Dos, recuerden que la ley constantemente está cambiando. Entonces tienes que estar pendiente también de las reformas. Tres, la jurisprudencia que emite la Suprema Corte se va emitiendo cada semana, para ser exacto, cada día viernes. Si tú no tienes un ritmo acostumbrado de leer, es muy probable que te empieces a atrasar en el tema del conocimiento. Entonces, todo esto en conjunto va a generar un cúmulo de posibilidades para que tú dentro de tu vocabulario amplíes el panorama a la hora de redactar. Y eso genera que de alguna manera ustedes mismos tengan la necesidad de estar leyendo constantemente. En efecto, ¿cuesta leer? La respuesta es sí, sí cuesta. Pero si ustedes no empiezan a generar el hábito, van a tener problemas en posteriores semestres, principalmente cuando llegue el periodo de crear tesis. Ahí es donde van a generar algún tipo de problema a la hora de redactar.
porque cuando tú generas tesis, cuando tú logras escribir tesis, lo que tienes que hacer es ir a leer un tema en específico y después tratar de simplificarlo dentro de la tesis. Si no logras generar estos ejercicios, y aparte las tesis son extensas, tienes que prácticamente redactar al menos 100 hojas. Entonces, imagínate lo complicado que va a ser para ti cuando llegues a esa materia y tengas que llevar a cabo redacción. Va a ser sumamente complicado. He allí la importancia de estar leyendo. Ahora, como les decía, muchos de los errores que a veces tenemos a la hora de hablar seguramente se van a trasladar a la redacción. Y aquí el reto más importante es que la autoridad, aquella que vaya a leer el escrito que tú vas a estar realizando, te comprenda. Eso es lo más complicado que va a pasar. Y número 2, que también no solo te logres explicarte, sino que también logres dar el fundamento adecuado para poder motivar la petición o el pedimento que vas a estar dando. Ahora, vamos sobre esta situación. Voy a ir a un texto de Word. Y vamos a ver lo siguiente, vamos a manejar un zoom menor, porque aquí creo que está en 160, está muy grande. Ok, ya pusimos aquí 140 y vamos a la siguiente. Chicos, a ver, pregunta básica de lo que aprendemos dentro incluso de la primaria. ¿Cuál es la estructura de un cuento o de un texto, chicos? La estructura básica de cualquier cuento, texto o texto. Introducción, desarrollo y final. Muy bien, introducción, desarrollo y final. ¿Qué va a pasar cuando yo voy a redactar un texto jurídico? Va a pasar exactamente igual. Voy a tener una introducción, un desarrollo y un final. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Un ejemplo de eso. Por ejemplo, dentro de la introducción, lo vamos a poner como las partes del escrito. Y dentro de las partes del escrito debe de ir debe de estar lo que nosotros conocemos como proemio. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, incluso ya ustedes lo vieron cuando hemos estado realizando escritos, aquí simplemente no voy a como tal a redactar, simplemente quiero que pongas atención en el orden que vamos a estar generando, es en lo siguiente. El proemio de mi escrito, en cualquier escrito que vaya yo a presentar, ya sea una demanda, un escrito de promoción o una denuncia, va a incluirse 2 datos fundamentales. Uno de ellos es el número de juicio. ¿De acuerdo? Que ese normalmente lo vamos a poner siempre del lado izquierdo. Y después de ese, otra vez ya justificamos, vamos a poner la autoridad a la cual va dirigido. En este caso ya, pues ustedes se habrán dado cuenta, ponemos ciudadano juez de lo familiar, ciudadano juez de lo civil en Puebla, de lo mercantil en Puebla, causa penal o del juzgado penal número tal, debemos de poner qué tipo de autoridad es a la que va dirigida. 2, aquí viene la parte fundamental. Normalmente, cuando establecemos esta parte introductoria en el proemio, tenemos que poner en los escritos jurídicos quién lo está promoviendo. Entonces vamos a poner aquí nombre del promovente. Y después del nombre del promovente, el tipo de carácter que tienes, ¿de acuerdo? ¿Eres actor o eres demandado? Eso también se pone. Ahora, en estos casos, si es que nuestro escrito es una promoción del cual ustedes ya tienen ahí el escrito que hicimos en la primera o segunda sesión, se podrán dar cuenta que el escrito dice, fulanito de tal, por mi propio derecho, con fundamentales artículos, vengo a pedir lo siguiente, punto. Ese es el proemio. Pero a veces cuando redactamos una demanda, el proemio es más amplio, porque aparte después del nombre del promovente, me tengo que poner los siguientes datos. Tengo que poner el domicilio particular. Después de eso, la autorización y nombramiento del abogado patrono. Coma, los datos de registro ante el Tribunal de Justicia del abogado. Coma, domicilio para oír y recibir notificaciones.
Al final, las personas autorizadas para revisar, fotografiar un expediente. ¿Lo van copiando? Sí, Ok. Sí, pero va muy rápido. Les hago una aclaración, chicos. Este texto que voy a realizar ahorita no lo voy a subir al Classroom, porque este simplemente es explicativo, ¿de acuerdo? Aquí nada más voy a explicar. El que probablemente llegue a subir es cuando ya lo materialice, el que ya te dé un ejemplo concreto de en donde va a ir el premio, ¿de acuerdo? Este que estoy haciendo ahorita no lo subo porque simplemente es explicativo. Ahorita lo vamos a hacer ya de manera concreta, ¿de acuerdo? ok. Entonces, cópienlo. Entonces, voy sobre esta, del abogado, patrono, del registro ante el Tribunal de Justicia del Abogado, domicilio para ir a recibir notificaciones, y las personas autorizadas para revisar y fotografiar el expediente. Ahora, ustedes acá se podrán dar cuenta que existen dos tipos de domicilios, ¿no? El domicilio particular y el domicilio para oír y recibir notificaciones. No se confundan, son dos diferentes. El domicilio particular es el del actor o demandado. Y en el caso del domicilio para oír y recibir notificaciones, es el del despacho del abogado. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, sobre este sentido, ahora con la pandemia, ha cambiado muchas cosas de manera muy rápida, han cambiado algunas cosas de manera muy rápida. Y una de las cosas que no pide la ley, eso no te lo pide la ley. Hago la aclaración, no lo pide la ley. Pero con la pandemia se está exigiendo a través de acuerdos del tribunal, es el correo electrónico. Entonces, ahí hago esa aclaración. Actualmente la ley no te pide un correo para que te manden las notificaciones, no te lo pide. Pero lo cierto es que hoy en día, por el tema de la pandemia y con los acuerdos del tribunal, lo están pidiendo extra a la ley. Entonces, ¿en dónde vamos a poner el tema del correo electrónico? Después de poner el domicilio para ir a recibir notificaciones, también vamos a poner o añadir un correo para recibir notificaciones. Pero hago esa aclaración. Eso no está en la ley, pero ahora sí te lo están pidiendo. ¿De acuerdo? sí. Ok. Después, ¿qué viene? Después, ¿qué se va a promover? Pues después lo que se va a promover es lo siguiente: el fundamento de lo que pretendes pedir o requerir. ¿De acuerdo? Entonces, siempre ponemos aquí fundamento de la petición o argumento del contenido del escrito. Profe, le pido un favor. ¿Lo ¿Sí? puede poner un poquitito más grande? Porque casi no alcanzo a distinguir las letras y me cuesta un poquito leer. Ah, gracias, profe. ¿Ahí está bien? Sí, profe, ahí está bien. Perfecto. Gracias. De nada. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Fundamento de la petición o argumento del contenido del escrito. Y después de eso vamos a poner el argumento del escrito. Entonces, primero fundo
y luego genero el argumento. Ahora, en el caso, vamos a poner lo siguiente. ¿Cuál es mi introducción, por así llamarlo? Ok, lo vamos a poner por colores. ¿Qué colores les gustan para que los ocupemos en la explicación? Azul. Ok, azul. Vamos a poner el azul, ¿de acuerdo? Ok. Amarillo. Amarillo. Bueno, vamos a poner esta, ¿de acuerdo? Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner la introducción de cualquier escrito en amarillo. Entonces, digamos que estas instrucciones que están en amarillo son la introducción. Todo eso es de introducción. Y el argumento del escrito va a ser el desarrollo. Por ahí me dijeron azul, ¿verdad? Azul. Ay, pero vamos a poner este azul porque el azul fuerte casi no logra distinguir las letras. ¿De acuerdo? Y ya tenemos aquí. Todos estos datos van a ser mi introducción. Después el argumento va a ser mi desarrollo. Y al final, como ustedes dirían, es la conclusión. Y la conclusión consiste en cualquier escrito con los puntos petitorios. ¿De acuerdo? El argumento es el contenido y después la conclusión empieza con los puntos petitorios, la protesta y la firma. ¿Qué otro color les gusta? El verde. El verde, ahí está, listo. Entonces, vamos a poner lo siguiente, ahorita como ustedes lo están viendo. El amarillo o los datos amarillos son la introducción de cualquier texto jurídico. El argumento del escrito es el desarrollo de cualquier texto jurídico. Y ya los puntos petitorios, la protesta, que es, recuerden que es protesto lo necesario, y las firmas, esos son las conclusiones del escrito. Ustedes creo que si es que están manejando libretas, lo más fácil es que pongan flechas, ¿no? Y ya pongan allí. Es más sencillo. Yo no puedo hacerlo porque es Word. Yo puse unas llaves. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿Yasmín? No, profe, ninguna. Ok, ahora, como les decía, vamos a generar en este momento, ahora sí, un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que tengas muy en claro es que aún y a pesar de ser una demanda o un escrito X, por sencillo que sea, vas a tener estos tres pasos siempre. Vas a tener introducción, vas a tener desarrollo y vas a tener final. Eso siempre va a pasar, en cualquier texto va a pasar y en los jurídicos, pues obviamente también vas a tener esa estructura. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir lo que habíamos puesto en la explicación. Por ejemplo, número de juicio, vamos a poner aquí algo rápido. Expediente 345-2021. Autoridad a la que va dirigido, vamos a poner ciudadano, juez de lo mercantil en turno. De lo mercantil en la ciudad de Puebla. Ciudadano juez de lo mercantil. Ah, es que hay varios juzgados. Bueno, le ponemos el octavo. Ciudadano juez del juzgado octavo mercantil en la ciudad de Puebla. Ok, nombre del promovente. ¿Quién de ustedes quiere ser nuestro ejemplo? Diga yo. Yo. Ok, nombre.
Jorge López Soto. Jorge López Soto. ¿Está bien escrito? El acento en la O nomás, de López. ¿Y ya? Sí. Listo. Domicilio particular, no vamos a poner tus datos, vamos a inventar unos aquí, ¿de acuerdo? Jorge López Soto, coma, y vamos a poner con domicilio ubicado en, y vamos a poner, Boulevard 5 de Mayo, coma, número 202, Colonia Centro, de la ciudad de Puebla. Ok, ya cumplí con el segundo requisito. Siguiente, autorización y nombramiento del abogado patrono. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente nosotros en los escritos debe de venir así. Nombro y autorizo como mi abogado patrono al licenciado en Derecho. ¿Y quién quiere ser el licenciado en Derecho o licenciada en Derecho aquí? ¿Chicos? Si quiere, póngame a mí. Ok, ¿me das tu nombre? María Luisa Ventura Salas. María Luisa María. Ventura Salas. ¿Está bien escrito? Sí, María. nada más acento en la I, eso. Ok, a la licenciada en Derecho, María Luisa Ventura Salas. Y luego dice los datos de registro ante el tribunal del abogado. Entonces vamos a poner aquí. Quitamos esta explicación, quitamos y ponemos lo siguiente. Quien cuenta con cédula profesional, número 45, 76, 80 y tantos, expedida por la Secretaría de Educación Pública. Y luego viene pública, coma, quien además cuenta con el registro ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla bajo la partida número 1, coma, libro, vamos a poner aquí 8, foja 3467 del 25 de febrero de 2012. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ok, puse el número de cédula, puse quién me la expidió y además puse que cuento también con el registro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y señalo el registro. Profe, ahí le puso donde dice del Estado de Puebla bajo patada, así dice. Partida, ok, aquí me equivoqué. Bajo partida. Ahí está. ¿De acuerdo? Esto es por poner un ejemplo, es para que más o menos se imaginen cómo viene el tema del registro. Cuando ustedes cuando ustedes, en el momento en que ustedes adquieren la cédula profesional, tienes que llevarla a registrar al tribunal y el tribunal te da estos datos de con qué libro, con qué foja, con qué partida y con qué fecha está registrada como tal
tu cédula profesional, ¿de acuerdo? Fíjense que en este caso, y aquí haré un paréntesis, a mí me parece que esto es como que un poco, como un trámite administrativo un poco excesivo. ¿Por qué digo esto? Porque si te dan tu cédula profesional, para que actualmente te registren en el Tribunal de Puebla, te tardan 5 meses más. Y durante esos 5 meses más, a pesar de que tengas la cédula, no puedes litigar en Puebla. ¿Por qué? Porque todavía no tienes el registro, tienes que esperar a que te registre. Y a mí me parece que en el caso de Puebla es sumamente tardado este registro. Y digo que es sumamente tardado porque, por ejemplo, en la Ciudad de México te tardan alrededor de 3 horas, máximo 24 horas, para que tu cédula esté registrada en el tribunal. Son muchísimo más rápidos y más eficientes. En Puebla tienen que hacer una asamblea y en la asamblea votan y en la votación ya te registran, pero eso tarda más o menos 5 meses. Profe, tengo una duda. Dígame. Y, por ejemplo, ¿vale igual que si me registre en México o en Tlaxcala o en Puebla? ¿Vale igual porque está registrada allá o se tiene uno que registrar precisamente en su estado? Ok, algo importante. La cédula la vas a registrar en cada uno de los estados de la República donde pretendas generar litigio o donde pretendas generar defensa jurídica. Entonces, si vas a litigar en Puebla, pues tienes que registrar aquí en Puebla. Pero si de repente te llega un asunto para ir a Ciudad de México, también tienes que ir a registrar a Ciudad de México. O si de repente te toca un asunto en Tlaxcala, también tienes que ir a registrar cédula a Tlaxcala. En cada estado de la República tienes que obtener tu registro. Y obviamente, en algunos es más rápido y en algunos es más lento. Gracias, profe. Eso no lo sabía. Así es. Bueno, es más, Ahora, no sabía que se tenía que registrar. sí, se tiene que registrar. Y a mí me parece que esto es un poco administrativo y lento, porque en realidad, si la propia Secretaría de Educación Pública ya te está emitiendo la cédula, en teoría, lo voy a poner entre comillas, pues legalmente ya obtuviste el permiso del Estado para poder ejercer la profesión o poder postular. Pero aquí el problema es que los estados de la República, como también dependemos de sus leyes estatales, la mayoría de las leyes estatales de todos los estados te piden registro. Y como les decía hace un momento, en algunos estados es muy rápido. En la Ciudad de México son de 3 horas a 24 horas, no más. Rápido. Pero, por ejemplo, en el caso de Puebla, son alrededor de 5 meses. Es prácticamente medio año en donde después de que ya tengas la cédula no puedes todavía trabajar porque tienes el problema de la cédula. Entonces Sí, va a depender mucho. es muy burocrático, entonces. Es un poco burocrático. Y además, Y aparte, pues, como usted dice, pues se supone que ya la cédula lo expidió la SEP federal, porque ahí se registran las cédulas. Entonces, exacto, es algo incongruente, pero bueno, cada estado tiene sus normas, ¿verdad? es correcto. Ahora, algo también, y que iba a anexar a la explicación, también te cobran por el registro. Eso también es cierto. O sea, que aparte de que le vas a pagar a la SEP o a tu universidad el trámite de titulación, también cuando te registras ante el tribunal, también tienes que volver a pagar el tema del registro. Entonces, más o menos en Puebla, a mí me costó el registro hace como 8 años, me costó como 3,000 pesos el registro, más o menos, más o menos. Digo, contando los paguitos que vas haciendo, porque ya al final los juntas, y es más o menos son como entre 2,500 y 3,000 pesos más, todavía, esperando los 5 meses para el registro. En el caso de Ciudad de México, creo que solo son 500. Entonces, también el cobro del registro va a depender de cada estado de la República. Oh, mire, pues sí, qué feo. Es como, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. ¿Cómo se llaman? Lo que nos dan al último de los estudios, por ejemplo, en prepa, se me olvidó cómo se llama. ¿El certificado? El certificado, por ejemplo, si es preparatoria estatal, que hay que pagar el registro
y que si es federal, pues que sí pasa, y así, bueno, pasa con lo de las cédulas, y todo genera un costo, Exacto. más bien es como un negocio. Pues no podría decirlo así exactamente, pero el registro tiene un costo, ¿de acuerdo? Y es muy variable, va a depender. Hay algunos estados que te lo cobran muy barato, como también hay otros, por ejemplo, en el caso de Puebla, que no es tan barato, son como entre 2,500 y 3,000 pesos, todavía más que tienes que pagar para que te registren. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ya depende de cada estado. Ahora, vamos a lo siguiente. Ah, y antes de que se me olvide, a nivel federal también te tienes que registrar. A nivel federal también te tienes que registrar para litigar o postular en los juzgados federales. Pero los federales tienen una ventaja. Una, que el registro es gratuito. Ahí sí es gratuito. El registro para juicios federales es gratuito. Y dos, que máximo se tardan 30 minutos para poder registrarte. Muy rápido. Pero solo pasa en los juzgados federales. En los juzgados estatales tienes que pagar tu registro conforme cada estado de la República. Y tendrás que esperar el tiempo que más o menos tarde cada tribunal. Por ahí me vas a decir algo, Jorge. No digo que es mucha la diferencia entre lo federal y lo estatal. Sí, hay mucha diferencia. El federal es todo es todo el país. Así es. Con el registro de los juzgados federales puedes litigar en cualquier estado. Así es, en cualquier tribunal. Siempre y cuando sean juicios federales. Oh, ya. No, pues sí, ahí sí está mejor. Pero de todas maneras, siempre debes de tener los dos registros. Así es. No puedes evitar registrarte en los estados, no lo puedes evitar, tienes que registrarte. Entonces, pues bueno, es un poquito complicado. Pero bueno, vamos a seguir con la explicación. Tenemos esta parte que tengo ya subrayada. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Yo lo voy a quitar de la explicación y vamos a poner el ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí el ubicado y vamos a poner, no sé, un ejemplo, el domicilio de la universidad, ¿de acuerdo? En calle 13, es 13 Sur, ¿verdad? Calle 13 Sur, número, inventamos el número, 1345, de la colonia Santiago, de esta ciudad de Puebla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Con este segundo domicilio que es para oír y recibir notificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a poner y vamos a poner aquí con domicilio para oír y recibir notificaciones. El ubicado en calle 13 Oriente, número 2 de la colonia Santiago de esta ciudad de Puebla. Ahora, algo importante. Recibir notificaciones. Me lo marca como con falta de ortografía, pero no me da la explicación. Bueno, ahora si no, ahorita lo buscamos para ver si está escrito correctamente y si no, ahorita lo corregimos. Entonces tenemos esta parte de la ciudad de Puebla, ubicado en el Colonia de Santiago de esta ciudad de Puebla. Y después viene el tema del correo. Yo les decía hace un momento, el correo no viene en la ley como obligatorio, no te lo pide la ley. Pero actualmente con la pandemia se nos está requiriendo un correo para que se nos llegue a notificar. Vamos a inventar el de ahorita, vamos a inventar un correo oficial para la clase. Entonces vamos a poner redacción jurídica @gmail.com. ¿De acuerdo? Y ya tenemos nuestro correo. Y las personas autorizadas. Normalmente las personas autorizadas para revisar, fotografiar un expediente son, digamos que los pasantes, o a lo mejor a una persona X que a lo mejor no es pasante, pero que la ponemos para que también pueda ir a los juzgados y a lo mejor ir a revisar expedientes. Entonces, en este caso vamos a poner el nombre de los dos compañeros que no
que no figuraron como actor o como parte y que tampoco figuraron como abogado. Entonces les pido, compañeros, que me puedan dar sus nombres, por favor. Yasmín, ¿qué? Jazmín Cortés Pérez. Pérez. Ok, Yasmín. Cortés Pérez. Y tenemos al otro compañero. Me mandó mensaje, creo. Daniel Tequitlalpan Tlatenco. Copiar. Y vamos a poner aquí y control V. Mayúsculas. 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 Para revisar por fotografiar el expediente. Y normalmente en los escritos ponemos la siguiente frase. Comparezco para exponer. 2 puntos y seguir. Ok. Ahora, sobre esta situación, ya se dieron cuenta que hay un gran cambio entre si solamente lo explico y ya tienes un ejemplo concreto. Hay un gran cambio, ¿no? Sí, claro. Ya profundizó en los conceptos que nos dio el inicio. Ok, ahora vamos sobre esta situación. Después, todavía ya terminamos nuestro proemio, la respuesta es no, o nuestro inicio todavía no. Tenemos que poner el fundamento de la petición o el argumento del contenido que vamos a realizar. En este caso vamos a hacer un escrito también, ¿de acuerdo? Un escrito normal. No nos vamos a meter en temas de demanda y demás, porque lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es la estructura y cómo es que vamos a ir amarrando conforme vamos redactando un escrito en específico. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner el fundamento. Entonces, ponemos aquí que por medio del presente curso y con fundamento en los artículos ¿de acuerdo? 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, coma, y vamos a poner 7º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Solicito respetuosamente a su señoría, tenga a bien vamos a poner aquí, solicito respetuosamente a su señoría, vamos a poner acá, aquí me falta un acento, lo siguiente, 2 puntos también. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ya estoy poniendo aquí el fundamento de lo que yo quiero pedir. Ahora ya voy en el argumento del escrito. Este ya sería mi desarrollo. Vamos a quitar y pondríamos lo siguiente. Artículo 1, que es sobre derechos humanos, y el artículo 7º, que habla sobre el libre desarrollo de la personalidad. Entonces podemos poner aquí, derivado del juicio de garantías, que recuerden que el juicio de garantías es un sinónimo de amparo, el juicio de amparo. Derivado del juicio de garantías que se está resolviendo en el presente expediente, hago constar que la prohibición de la COFEPRIS y entre paréntesis vamos a poner autoridad responsable de permitirme cultivar marihuana resulta ser violatorio de mis derechos humanos.
continúo con el argumento. Toda vez que cada individuo No, ni lo vio. es libre. ¿Perdón? Nada, profe, es que se me fue el sonido y me volví a salir y volví a entrar y ya lo escucho. Ah, ok. Listo. Toda vez que cada individuo es libre de decidir qué tipo de sustancias consumir. Pues el mismo es quien tendrá o sufrirá en su caso las consecuencias de un consumo en específico. Por esta razón, el hecho de que la COFEPRIS me prohíba el cultivar plantas de marihuana, plantas de marihuana, en mi casa para mi consumo personal, resulta limitativo del derecho de libre desarrollo de la personalidad, el cual es otorgado por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y protegido por el texto constitucional. Punto y aparte. El segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución establece que cualquier autoridad debe proteger los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, la COFEPRIS, ante la negativa de permitirme el cultivo de mis plantas para autoconsumo, resulta contradictorio al segundo párrafo de la Constitución. Pues lejos de que se me proteja el derecho de libre desarrollo de la personalidad, en realidad se me está limitando y prohibiendo. Razón por la cual esta parte quejosa solicita que se estudie a fondo el presente asunto, pues la COFEPRIS, que actúa como autoridad, incumple por lo mandado en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución, y que resulta ser perjudicial en mi protección de derechos.
quitar algunos acentos. Párrafo, derechos. Ok, ¿qué es lo que sucede en este caso? El ejemplo y el problema que estoy teniendo. El problema que estoy teniendo aquí es que conforme al escrito, yo me estoy inconformando o estoy fundando la protección de derechos humanos en mi escrito. El problema aquí que voy a enfrentar, entre otras cosas, es que a lo mejor, es por poner un ejemplo simplemente, a lo mejor yo quiero generar un cultivo en mi casa de hoja de marihuana, pero el problema es que pues no puedo cultivar porque solicité el permiso ante la COFEPRIS, que es quien autoriza este tipo de permisos, y dicha autoridad me lo negó, y me lo negó porque la ley de salud dice que no está permitido para el tema de autoconsumo. Pero yo me pongo a estudiar y me pongo a leer el Tratado Internacional en la Constitución y digo, pues es que los tratados nunca hablan de que solamente para investigación científica se debe de cultivar las plantas. No hablan de eso, simplemente dicen, pues cada quien puede saber qué consume y qué no consume. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Si la autoridad me limita ese derecho de que yo decida qué puedo consumir y qué no, me está violentando el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos en la petición al juez? Juez, estudia bien el asunto. Por favor, ciudadano juez, percátate y date cuenta que el hecho de que la COFEPRIS me haya negado el autocultivo limita y prohíbe y restringe un derecho humano que yo gozo gracias a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué es lo que sucede? Le fundo el problema y se lo planteo. ¿Y qué pasa aquí? Aquí ya tengo el desarrollo del escrito. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Sí, profe. ¿Sí se dan cuenta de la estructura? Sí. Ahora, como podrán darse cuenta, no redacté por redactar. En realidad estoy generando un argumento y el argumento va en base a que se me protejan los derechos humanos en contra de los actos de la autoridad que me prohíbe cultivar el tema de la hoja de marihuana. Y le pongo el fundamento. A mí me parece, entre otras cosas, digo en el escrito, que el hecho de que me lo prohíba vulnera un derecho humano que me consagra en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, pero para poder redactar este argumento, como podrán darse cuenta, estoy confrontando ideas. Confronto lo que la autoridad me determinó y lo estoy confrontando con la propia Constitución y un tratado internacional. Hago una especie de triangulación. Y genero ese argumento. Entonces, como podrán darse cuenta, en este caso, los argumentos van a generarse en base al conocimiento también de la norma. Y eso es algo fundamental antes de que continúe con el tema. Es lo siguiente. Hace un momento que empezaba yo la clase diciéndoles, tienen que estudiar, chicos. No es porque los quiera molestar o porque a lo mejor les quiera caer mal, no. Es porque poder realizar esta redacción implica confrontar ideas. ¿Cuál es la primera idea? Lo que me dice la autoridad. ¿Cuál es la segunda idea? Lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Para poder argumentar, yo tengo que contraponer estas dos leyes. Si yo no tengo estudio previo, si a mí no me gusta estudiar la ley, si me cuesta estudiar la ley, va a ser prácticamente imposible que yo pueda generar estas confrontaciones en un argumento. Por eso es necesario que generemos estudio para poder confrontar estas ideas, porque en los desarrollos de los escritos precisamente es lo que en muchas ocasiones vamos a hacer, confrontar realidades o confrontar ideas. Sí, profe. ¿De acuerdo? Ahora, seré sincero, en realidad, ¿es complicado? La respuesta es no, no es complicado, porque no es complicado, pero sí en algunas ocasiones resulta ser bastante cansado.
incluso puede llegar a ser aburridos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, a veces lo que más nos cuesta es como generar de alguna manera redacciones lógicas e incluso reales y temporales. Y eso también es otro consejo que les puedo dar. Redacten también conforme a los tiempos, conforme los tiempos o los hechos se van dando en el tiempo. Ese es otro consejo que les doy para poder redactar de manera correcta. Para evitar las confusiones, redacta conforme se te van dando los tiempos. Los hechos en los tiempos, y eso te va a ayudar muchísimo a la hora de estar generando redacciones. ¿De acuerdo? Ahora, sobre ese sentido, en muchas ocasiones va a ser muy frecuente que lleguemos a cometer errores, no te preocupes. Recuerda que tú vas a perfeccionar tu técnica de redacción conforme mayor número de textos llegues a redactar. Entonces, incluso cuando ustedes, incluso si se han dado cuenta, en las diferentes materias donde les piden resúmenes, donde les piden ensayos o donde les piden síntesis, mapas conceptuales, lo que tratamos de hacer todos los maestros es que tú logres captar la idea a la hora de que leas un texto. Y sobre esa idea que logres captar, puedas resumirla en una redacción breve. Y eso permite también la facilitación de captar conocimiento y expulsarlo. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Daniel? Sí, profe, aquí estamos. ¿Jazmín? Todo bien, profe. Perfecto. Ahora, vamos sobre esta parte. Vean, vemos este video sobre algunos consejos prácticos para generar cualquier tipo de redacción. Y ahorita lo aterrizamos a términos jurídicos. Pero ahorita lo que quiero que vean es que, a pesar de que realicemos escritos normales en una situación jurídica, siempre vamos a tener estructura. Inicio, desarrollo y conclusión. Todavía no vemos la conclusión, pero vemos estos consejos que nos van a ser de mucha utilidad. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Nunca se había escrito tanto como se escribe hoy, y nunca había habido tantos ojos que estuvieran pendientes de lo que escribimos. Vivimos en una sociedad en la que es imposible salir adelante sin escribir. Unos escriben informes, otros escriben artículos, otros en las redes sociales, otros escriben mensajes en los móviles, pero el caso es que todo el mundo está escribiendo a todas horas. Es algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Yo te voy a dar 5 consejos que te van a servir para subir un escalón automáticamente en la calidad y en la efectividad de tu redacción. Vamos con ellos. 1. Sé breve. Si puedes expresarlo en 3 párrafos, no lo estires hasta llegar a 5. Si puedes despacharlo en 2 oraciones, no te empeñes en que sean 4. Si basta con una palabra, no me obligues a leer 2. Y si puedes embutirlo en palabras breves, concisas, pues no empieces a rebuscar las más largas y complicadas que hay en el diccionario. La atención del lector es el bien más preciado y escaso que existe. No te lo vamos a regalar para que tú te dediques a divagar. Si tu texto se alarga, pódalo. Si tus párrafos se estiran como el chicle, córtalos. Si a tus oraciones no se les ve el final, pártelas. Y si acumulas palabras de 7 leguas, cámbialas por sinónimos breves y certeros. Mira, por ejemplo, si puedes decir hoy, evita contemporáneamente. Si basta con influir, manda a paseo a influenciar. Si quieres decir el mal tiempo, que no se te ocurra poner las inclemencias de la climatología. Que tus palabras, que tus escritos estén cargados de significado. Que sean como una sandía de esas que pesan, de las que son dulces y jugosas cuando las abrimos. Lo que no conviene es que tus escritos sean como paja. La paja tiene mucho aire y poca sustancia. La paja para las cabras, no la queremos. El único peligro que hay que evitar aquí es el estilo telegráfico. Pero puestos a pasarse, más vale que sea por el lado de la brevedad que por el de la verborrea. 2. Sé sencillo. Nada de estructuras retorcidas, nada de giros rebuscados. Hay que evitar las palabras rimbombantes. Vamos a buscar siempre el vocabulario que es de uso común,
pero sin caer tampoco en lo vulgar. Las palabras que podría entender una persona de cultura media sin necesidad de acudir al diccionario. El poeta Antonio Machado, el grandísimo Antonio Machado, lo tenía claro. Mira, Antonio Machado decía lo siguiente: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, si esto lo queremos expresar en buen español y con buen estilo, se convierte en lo que pasa en la calle. Eso lo tiene en una obra muy recomendable que es El Juan de Mairena. Bueno, y sobre todo, una cosa fundamental, muy importante: si no sabes lo que significa una palabra, si no sabes lo que significa una expresión, no la digas. Ve antes a buscarla al diccionario y te evitarás soltar alguna que otra tontería. Por cierto, una pista: las expresiones que suenan muy importantes suelen ser incorrectas. La mayoría de las veces te impresionan porque no son de uso general. Y no son de uso general porque no se deben usar. Pero cuando se escribe con sencillez y naturalidad, que es a lo que vamos, es lo que tenemos que buscar, ahí sí que es difícil meter la pata, fíjate. Es más, llegado el caso de que metamos la pata, hasta los errores van a ser más disculpables. 3. Sé claro. Si no se entiende, no sirve. La claridad se consigue con el orden. No se consigue amontonando palabras, amontonando oraciones, amontonando ahí todo lo que se nos va viniendo a la cabeza. Primero hay que poner una idea, después otra. Y cuando haya terminado esa, entonces viene la siguiente. Tú asegúrate de que mientras las colocas así, bien colocaditas, además de que la primera sea la más importante. Te voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Fíjate en esta oración. Es un líder que incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban, supo por encima de todo creer en sus ideales. Esto tiene ideas anidadas, es una oración compleja, con muchas nociones incrustadas unas dentro de otras. Lo que hay que hacer aquí es romper esto, romper esta oración. Hay que sacar esas ideas de ahí, hay que liberarlas. Vamos a ponerlas sueltas, una detrás de otra y bien ordenaditas. Y vas a ver cómo se entiende todo mucho mejor. La oración anterior se convierte en lo siguiente: es un líder que supo creer en sus ideales por encima de todo. Punto. Lo hizo incluso en los momentos más críticos, coma, cuando todos le abandonaban. Bueno, esto es un avance, pero además la claridad se consigue seleccionando un vocabulario que se entienda con facilidad. Esto es algo de lo que acabamos de hablar. Otro ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Yo podría utilizar en este vídeo el adjetivo abstruso. Abstruso, que suena fantástico, fíjate, abstruso. Se me llena la boca de abstruso. ¿Pero de qué me sirve? ¿De qué me sirve usar esa palabra si quienes me están viendo no se van a enterar de que eso significa difícil de entender? Y luego también es fundamental, para ser claros, saber utilizar sabiamente los signos de puntuación. No es lo mismo vamos a comer, niños, que esto otro. Vamos a comer, niños. Bueno, bromas aparte. Aquí la coma lo cambia todo. La claridad también se consigue leyéndole nuestro texto a alguien para comprobar si se entiende o si necesitamos mejorar. Tú fíjate lo que da de sí la claridad. Es que es básica, la claridad es fundamental en cualquier escrito. 4. Cuarto consejo, sé preciso. Y para esto lo primero es que tú tengas claro qué es lo que quieres decir. No podrás afinar mucho en la redacción si el texto se cae por la base, que es el contenido, las ideas que queremos expresar. Una vez que tengamos esto solucionado, que lo tengamos bien fijado, es cuando podemos empezar a plantearnos unas cuantas claves que te doy. Primera clave, que todas tus oraciones admitan una interpretación y solamente una interpretación. De lo contrario, es que algo ha fallado. Mira esta oración. La primera ministra afirmó que no dimitiría, como le pedían muchos miembros de su partido. Sí, muy bien. ¿Pero qué es lo que le pedían los miembros del partido? ¿Que dimitiera o que afirmara que no pensaba dimitir? Esta oración te la dejo para que tú la repases y busques ahí una forma más acertada de expresar lo uno y lo otro. Segunda clave, la segunda de nuestras claves, que todas las palabras signifiquen lo que tú crees que significan. Y ahí tu amigo es el diccionario. Busca todas las palabras que te hagan dudar.
pero también unas cuantas de las que tienes claras, que ahí es precisamente donde se suelen esconder los errores. Otra clave más, la tercera, utiliza un vocabulario específico. Lo que tenemos que intentar siempre es escribir sobre petunias, no sobre flores. Construir viviendas, no conformarnos con hacer viviendas. Que los cuervos graznen. En tus textos los cuervos van a graznar. No nos vamos a conformar con que griten o con que chillen. Y 5, quinto consejo, revisa. Revisa, revisa, revisa. No des nunca un texto por terminado sin releerlo antes. Me da igual que sea un tuit, un correo electrónico, un artículo para un blog o tu tesis doctoral. Antes de enviarlo, hay que repasarlo. Tú lo tienes que releer. Está claro que tú tienes que releer tus textos, pero tampoco te olvides de que 4 ojos ven más que 2. Muchas veces va a ser imprescindible la opinión de otra persona. Y cuanto más criterio tenga esa persona, más valdrá esa opinión. Bueno, podría pasarme aquí toda la tarde dando consejos, pero te aseguro que si aplicas estos 5, la diferencia se va a notar inmediatamente. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo sobre redacción. ¡Hasta pronto! Bien, vamos a ir sobre los ejemplos prácticos para no perdernos y para tener un poquito de mejor contexto sobre lo que acabamos de ver. Y tiene que ver con lo siguiente. Dejo de compartir, me van a ver en la primera parte. Listo. Bien. Vamos sobre lo siguiente, chicos. Primero, lo que habíamos dicho. Dice también, abra el video y dice, ok, parte párrafos. Eso es algo muy útil. Quiere decirles lo siguiente. Siempre que redactas, incluso cuando trabajamos con programas de tesis, siempre se recomienda que un párrafo como máximo, debe tener entre 12 y 15 líneas, pero no más. Y anótenlo allí. Un párrafo como máximo debe tener entre 12 y 15 líneas, pero no más. ¿Por qué no más? Porque si tú pones un párrafo con más de 15 líneas, el lector en el momento que te esté leyendo, lejos de ponerte atención, se va a abrumar. Y es muy probable que el objeto que tú pretendas dar en la redacción se pierda por el lector. Entonces, visiblemente, a pesar de que ustedes piensen que no influye, la verdad es que sí influye mucho el cómo tú logras separar las ideas entre los párrafos. Inicias, concluyes e inicias otro párrafo, pero no pongas un texto corrido en donde no haya puntos y aparte, porque lejos de que el lector entienda, se le va a volver tedioso y cansado dentro de la lectura. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Ahora, por otro lado. Sí, profe. Por otro lado, el tema también de la claridad de los textos. Él incluso en el video menciona 2 puntos fundamentales. Uno dice sé concreto. Y 2, en la segunda opción, te dice vuelve a leer, ¿no? O sea, vuelve a revisar el texto. En estos 2 puntos ayuda mucho a la hora de que tú vas a redactar, de que trates de alguna forma de evitar las lecturas muy rebuscadas. ¿Y a qué me quiero referir con lo siguiente? En derecho, me imagino que ustedes vieron en derecho romano algunos latinismos, ¿no? El iuris corpus civilis, el poner, por ejemplo, en lugar de decir acto, decimos actio, es decir, ocupamos algunas palabras en latín y no en español, que en muchas ocasiones muchos abogados lo que pretenden en los escritos es como poner esas frases en latín. Y a veces como que hasta parece, pues sí, chistoso, porque tratan de demostrar que saben mucho de esos latinismos que se ocupan a la hora de redactar. No sé si se acuerden de esas frases en latín, chicos, cuando vieron su clase de Derecho Romano, que son muchas. Sí, profe. Ok, algo importante, chicos, y esto lo dejo muy en claro por lo siguiente. Los códigos civiles o el código de procedimientos civiles de cada uno de los estados de la República te pide que redactes en idioma español. La mayoría de ellos te piden que redactes en español, no te piden que redactes en latín. Luego entonces,
¿Y a qué es a lo que voy a referirme? Si tú incorporas de alguna manera estas frases en latín, trata de no abusar de esas incorporaciones. O trata de no ocupar más palabras en latín más que las necesarias dentro de tu escrito, porque de lo contrario, lo que vas a estar teniendo es que el propio juez esté buscando el significado de esos latinismos si es que no los conoce, y eso puede generar también complicaciones a la hora de que él entienda o pretenda entender lo que tú le quieres decir dentro de tu escrito. Entonces, yo les recomiendo eso. No lo hagan con mucha frecuencia, o bien no se excedan en el uso de ocupar esos latinismos, porque lejos de tener un beneficio van a tener un perjuicio. Y es más, hasta les puedo contar una anécdota allí. En realidad, yo recuerdo que cuando era yo pasante, o sea, hace ya más de una década, recuerdo que el abogado con el que yo estaba le gustaba mucho precisamente estar generando estos latinismos. Hasta parecía como una especie de concierto de quién sabía más de derechos romanos, y mi abogado o el abogado de la contraria, porque también el abogado de la contraria como que entró en este dinamismo de postulación. Y hubo una ocasión donde ambos respondieron un escrito, y creo que me gustó mucho la respuesta del juez, porque el juez les dice en el escrito que la ley obligaba a los litigantes a redactar sus promociones y escritos en idioma español y no en otro. Por lo tanto, como estos abogados excedieron en latinismo, o sea, prácticamente todo el escrito lo querían hacer en latín, el propio juez, al hacer esta aclaración, después les dice, se revocan los escritos y las peticiones por no ser redactadas de manera clara. Y pues ahora, o con posterioridad, tuvieron que presentarlo en español. Pero para que se den una idea de que no se puede abusar de estos latinismos, porque sí, la ley establece y obliga que las personas redacten en español y no en otro idioma. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, aparte de los párrafos. No excedan más de las 15 líneas, si son 12 mejor, y pongan un punto y aparte. Y posteriormente, si ocupan las frases en latín en sus redacciones jurídicas, tampoco las excedan, porque la ley no obliga a ocuparlas, la ley te obliga a escribir en idioma español, y eso también funciona mucho. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profe, todo bien. Daniel, Jazmín. Ninguna, profe. Hasta el momento estamos bien, profe. Ok, ahora, algo también importante, y eso también hablaba en el video y también es muy usual a la hora de redactar. Por ejemplo, los signos de puntuación. Los signos de puntuación son muy importantes de saber ocuparlos. Una coma, un punto y aparte, un punto y seguido, punto y coma, porque los signos de puntuación pueden generar también ciertas confusiones a la hora de estar redactando, y es muy útil que ustedes pues tengan este uso correcto de signos de puntuación. Por poner un ejemplo, ok, fíjense bien cómo lo voy a poner. Ok, fíjense, y ahorita incluso le voy a pedir a alguien que me pueda leer esta frase que voy a redactar. Bueno, lo vamos a poner en una hoja aparte porque este es un ejemplo. Pero para que se den cuenta de la importancia de los usos de puntuación, vamos a poner. Ok, ¿alguien puede leer esta frase, por favor? Bueno, si quiere lo leo yo, pero si lo leo mal, no me diga. Ay, sí. Dice, tener dos esposas no está mal. Ok. Ahora yo les pregunto a los compañeros, ¿la compañera leyó con faltas de ortografía o no? Sí, no hizo la pausa en la coma. Muy bien, exacto. Sí, hay un error a la hora de leer. ¿Por qué? Porque había una coma. Y la compañera dijo, el tener dos esposas no está mal. Y eso no dice lo que acabo de escribir. Lo que acabo de escribir dice, tener dos esposas no está mal. Hay un sentido que la coma permite diferenciar entre la aceptación y la negación. Si tú lo lees sin la coma, se acepta.
Si tú lo lees con la coma, se niega. ¿Sí se logran percatar de esto? También la coma está mal colocada, ¿no? ¿Por qué está mal marcada? Bueno, según yo iría la coma antes del no, para que dijera el tener 2 esposas, coma, no está mal. No, no está mal no está mal posicionada la coma. Es más la pronunciación, ¿no? Sí, En efecto, en porque efecto. entonces diría no está mal en vez de no está mal. Es correcto. Si lo posicionamos antes, sería no está mal, es decir, seguiría siendo permisiva. Lo seguiríamos leyendo permisivo, lo vamos a hacer. Si yo le quito la coma y la pongo aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo pongo aquí, el tener 2 esposas no está mal. ¿A qué se refiere la escritura? ¿Permite tener 2 esposas o no te permite tener 2 esposas? En esa redacción permite tener 2 esposas. Exacto. Permite tener porque te dice no está mal, o sea, no lo ves, no lo ves mal. Por eso es que la coma aquí no va, va después del no, tal y como lo había redactado. Entonces diría, el tener 2 esposas no, está mal, porque si yo la pongo, la quito y la pongo aquí, entonces diría, el tener 2 esposas no está mal. Es decir, permitiría la conducta de tener 2 esposas. Y yo no quiero que esté permitida la conducta de 2 esposas. Yo quiero que esté prohibida. Y para que esté prohibida la tengo que redactar así. Tener 2 esposas no, está mal. ¿Sí te das cuenta, Yasmín? Sí, profe, es que yo lo había entendido como el que estuviera permitiendo la acción, por eso le comenté esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues, incluso en esa misma tónica, se dan cuenta de la importancia de los signos de puntuación. Y solamente aquí en el ejemplo que estoy dando es una sola coma. Una sola coma. Para que se den en cuenta, o para que se den cuenta, mejor dicho, que un simple signo de puntuación y la posición en la que lo colocas puede cambiar demencialmente lo que estás redactando. Demencialmente. Y lo mismo va a pasar en los textos jurídicos. Si tú no ocupas los signos de puntuación de manera correcta, o los vas ocupando conforme vas redactando, puedes generar confusiones. Por el simple hecho de colocar signos en una manera diferente o distinta al sentido al cual estás redactando. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿ya se dieron cuenta cómo sí se puede leer y redactar con faltas de ortografía y errores ortográficos? Sí, profe. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Por eso él, cuando el sujeto del video, cuando les explica, cuidado con los signos de puntuación, es porque tenemos este tipo de complicaciones. El ocupar un signo te puede cambiar el sentido de toda la oración, como en este caso. El tener 2 esposas, no, está mal. Es decir, prohíbe la conducta. Si yo lo pongo antes y decimos el tener 2 esposas no está mal, entonces es permisiva. Y yo no quiero que sea permisiva, quiero que sea prohibitiva. Entonces, lo mismo pasa a la hora de que redactamos. Por eso les decía, debemos de tener un vocabulario muy amplio. Esto lo vamos a lograr siempre y cuando estemos leyendo constantemente. Y número 2, debo de ocupar también los signos de puntuación de manera correcta. Entonces, eso sirve muchísimo a la hora de estar redactando. Sirve muchísimo espaciar cada párrafo y ocupar signos de puntuación de manera correcta. Sirve demasiado. Sé concreto en lo que escribas, no trates de ser muy rebuscado, concretito, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando me refiero concreto, no me estoy refiriendo a que seas limitado a la hora de redactar, que en 5 o 6 líneas quieras pedir todo, a eso no me refiero. Simplemente a lo que me quiero
referir es que a la hora de que tú redactes, debes de tener presente en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que quieres y cómo lo quieres? Tenlo muy en claro. ¿Qué es lo que quieres y cómo lo quieres? Porque si llegas a redactar con una idea, pero no tienes claro lo que vas a solicitar y cómo lo vas a solicitar, es muy probable que llegues a verborrear, esta palabra que a veces ocupamos cuando, o que ocupan los psicólogos a veces con los niños, de 1 a 5 años, o a veces hasta más, 8 años, 10 años, que es cuando un niño, lejos de poder generar un diálogo en el momento en que va a hablar, tiene como que problemas de expresión y lejos de que entiendas lo que dice, se vuelve tedioso porque el niño trata de emitir tantas ideas al mismo tiempo que él mismo se logra confundir entre lo que está pidiendo y lo que está diciendo, o lo que está pensando y lo que está diciendo. Entonces, muchos niños hacen esto, ¿no? Es que y según ellos ya se expresaron. Y el adulto que los escucha se queda de, ¿y qué dijeron? Cuando veas eso, los psicólogos llaman que eso es verborrear, cuando lejos de poder hacerlo entendible, se vuelve confuso. Lo mismo pasa a la hora de que redactamos. Si tú no tienes claro lo que vas a solicitar y cómo lo vas a solicitar, es muy probable que en la redacción verborrees. Es decir, que trates de implementar muchas cosas para poder dirigirte a un solo tema y el lector, lejos de comprenderte, lo único que vas a hacer es confundirlo, porque le diste un collage de todo lo que pensabas. Porque esa falta de claridad de lo que quieres y cómo lo quieres, no la lograste trasladar a la hora de redactar. Ahora, ¿es frecuente que tengamos este tipo de problemas? La respuesta es sí, pero vuelvo al inicio de la clase. Si tú estudias constantemente, esa claridad sobre ciertos temas, sobre ciertas figuras jurídicas o sobre cierta materia en especial, va a ser cada vez más clara. Y vas a ir reduciendo ese nivel de verborrea que de manera natural todos tenemos en cualquier tema. Un ejemplo, si ustedes ahorita me ponen a hablar, por ejemplo, de metafísica o de física cuántica, pues yo no sé nada de física cuántica, ni he estudiado nada acerca de física cuántica. Pero si yo no quiero verme a lo mejor ignorante sobre el tema, empiezo a decir, a decir, a decir, a decir. Y al final, ¿qué voy a decir sobre ese tema si no lo conozco? Pues no voy a decir nada, simplemente voy a verborrear. Decir todo y al mismo tiempo no decir nada. Y aquí en los textos jurídicos no se trata de eso. Se trata de que tú con el estudio previo, más el estudio que ejecutes sobre el fenómeno o hecho jurídico que se te va a presentar, logres redactar una idea determinada, clara, para conseguir algo, que eso también es algo muy importante. En las redacciones jurídicas no solamente explico, pretendo lograr un beneficio. Eso siempre va a pasar en las redacciones jurídicas. Siempre voy a pretender lograr algo. ¿Quién de aquí tiene novio y novia, chicos? Voy a dejar de compartir y me van a ver ahorita. Yo soy casado. Jorge es casado, ok. María Luisa, bueno, no sé si alguien más esté casado o alguien más tenga novio o no. Yasmín, María Luisa, Daniel. No, yo soy soltero, profe. ¿No tiene novia? No. ¿Pero has tenido? Daniel, ¿has tenido alguna novia? Ah, sí. Ok, perfecto, listo. Con esa experiencia me basta. María Luisa, Yasmín. No, profe, no tengo. Soltera igual. Ok, pero ¿has tenido algún novio en alguna ocasión? ¿Qué pasó? Sí. Ok, María Luisa. Es que no escuché, es que tocaron mi puerta y salí a abrir y no escuché, perdón. ¿Es usted casada? ¿Tiene novio? Digo, ¿tiene algún novio actualmente? No, soy casada. Ok, listo. Bueno, vamos a poner este ejemplo para que se den cuenta de esta idea. Vuelvo a repetir la información. En todos los textos jurídicos, en todos, no solamente basta ser explicativo, sino la pretensión que tienes con el escrito. Es decir,
Siempre los abogados, a la hora de que presentamos un escrito, queremos lograr algo, queremos obtener algo con el escrito. No presentamos por presentar, es porque yo quiero conseguir algo. Yo quiero que el juez a lo mejor me dé la razón, o quiero que me dé un beneficio durante el juicio, pero yo pretendo algo, quiero algo en específico, y mis escritos van a ir relacionados a ese fin, o a ese objetivo que me he planteado desde el inicio del juicio. ¿Por qué les hacía esta pregunta de que se tenían novio, tenían novia, o estaban casados, o estaban solteros, etcétera? Porque si ustedes se dan cuenta, las relaciones personales son exactamente igual que el mundo, a lo mejor, técnicamente jurídico. Un ejemplo, las mujeres, ok, para las que estén casadas o las que han tenido novio. Si ustedes quieren que su novio las lleve a un lugar o les compre algo en específico, ya sea porque lo quieren o por una necesidad lo requieren, desde días antes empiezan a trabajar al novio o al esposo, ¿cierto o falso? Sí. ¿Yasmín? Sí. ¿Cómo lo empiezan a trabajar? Porque empiezan a decir o empiezan a tener como comentarios o pláticas en donde intrínsecamente, a pesar de que no lo digan de manera literal, sino dentro del contexto, tratan de introducirle a su novio o esposo esa necesidad de un objeto determinado que requieren o que quieren. ¿Cierto o falso, compañeras? Sí, bueno, es que a veces yo soy más directa. Ok. ¿Yasmín? Es cierto, pero yo no acostumbro a pedir cosas. Ok. Vamos sobre esta parte. Vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a ustedes en específico, es un ejemplo nada más. ¿Qué es lo que va a pasar en los textos jurídicos? Va a pasar exactamente igual. O lo pides directo o lo pides durante el mensaje. Pero el escrito va por conseguir un beneficio. Y eso es algo también cierto. Por eso les decía ahorita en la estructura, vean esta parte de la estructura del escrito que estamos realizando. ¿Qué dice aquí? Puntos petitorios. Es decir, ya te puse mi premio, ya te puse el fundamento, ya te estoy poniendo en este caso mi explicación y aquí en los casos de los puntos petitorios te voy a rematar con lo que yo quiero específicamente. ¿Por qué? Porque mi escrito no es un escrito más que quiero que se adjunte en el expediente, que se haga grande, que lleguemos a 4 o 5 tomos. No, ese no es el objetivo. El objetivo es lograr lo que el cliente quiere. Y los escritos van tendientes a lograr eso que el cliente requiere. Y en algunas ocasiones, aunque tal vez no sea tan justo, simplemente es requiero la voluntad del cliente, porque yo me estoy contratando con mi cliente y al cliente no le importa, de alguna manera, si lo que él pretende es justo. Él quiere algo en específico y yo tengo que realizar ese trabajo de conseguir lo que el cliente está requiriendo. Con algunas salvedades, siempre y cuando no se caigan en ilegalidades. Pero aquí es específico, puntos petitorios. No explico esto por explicarlo, porque quiera decir, es que conozco mucho de leyes y miren todo lo que sé. No, es porque quiero algo. Quiero tener algo en específico que el juzgador quiero que me otorgue. Por eso les decía hace un momento, ustedes en sus relaciones personales son exactamente igual. Pretenden, bueno, no lo pides de manera directa, pero dentro del mensaje, dentro de lo que dices, vas introduciendo esa idea de necesitar o querer algo en específico. Voy con los varones, en el caso de Daniel y en el caso de Jorge. Bueno, más en el caso de Jorge, que ya está casado, pero en el caso de Daniel también, que dice que ha tenido experiencias de la naturaleza. ¿Cierto o falso, chicos? Cuando a veces sus novias o esposas les empiezan a hacer ciertos comentarios, a veces, aunque ni siquiera se los digan de manera literal, ustedes simplemente dicen, ten, ya lo tienes, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Jugamos con el tema de las palabras y jugamos con los momentos y las realidades. ¿Qué va a pasar en los escritos jurídicos? Va a pasar exactamente igual. Jugamos con las realidades, pero al final de cuentas queremos lograr lo que el cliente está requiriendo. Ahora, ¿por qué digo que jugamos con las realidades en los textos jurídicos? Porque incluso nosotros en nuestras redacciones a veces acomodamos los hechos
conforme nuestras pretensiones. Y en muchas ocasiones, no tanto a lo cómo fueron pasando en la realidad, sino acomodamos los hechos conforme a lo que nosotros pretendemos, por lograr un objetivo en específico. Pero los vamos acomodando a fin de poder tener eso que tanto ansiamos dentro del juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como abogados, y se va a escuchar mal, pero es una realidad, nos volvemos manipuladores de las realidades. Porque manipulamos para poder alcanzar lo que nosotros queremos, y esa va a ser una realidad siempre. Ahora, ¿por qué hablo de realidades? Porque dentro de un juicio van a existir muchas realidades, y aquí me voy a ir al Paint, ¿de acuerdo? Esto lo voy a borrar, esto fue de la sesión principal, y ahorita que tengo la sesión con ustedes, los vamos a quitar. Listo. ¿Por qué les digo que tenemos realidades en los juicios? Y a la hora de presentar nuestros escritos va a pasar exactamente igual. Ok, vamos a poner aquí, realidades. Realidades en un juicio. Ok, en las realidades en un juicio siempre van a existir 4 tipos de realidades. ¿Cuál es la primera? Realidad o verdad del actor. Esa va a ser siempre. 2. Realidad o verdad del demandado. La tercera, realidad dentro del expediente o juicio. Y la cuarta, lo que en realidad pasó o sucedió. ¿Y qué sucede? Pues nosotros precisamente acomodamos estas realidades. Ok, esta siempre va a ser la verdad, lo que en realidad sucedió. Pero en el juicio jugamos con las 4 para poder alcanzar ese fin en específico. Por eso les decía, nosotros jugamos con esas realidades para alcanzar lo que yo quiero o lo que yo requiero. ¿Nos volvemos manipuladores? Sí, sí somos manipuladores, pero al final de cuentas me debo a las pretensiones o a los objetivos del cliente que me está contratando en un juicio determinado. Antes de continuar con la tercera parte de los escritos, ¿qué piensan acerca de lo que acabo de decir? Y ahora sí los escucho. ¿Les gusta ser manipuladores? Sí, Daniel, María Luisa. Pues yo entiendo que no es que nos guste, sino que debemos hacerlo de esa forma para expresar lo que nosotros en realidad queremos. ¿Es correcto? Bien, Jorge. Pues sí, yo coincido con María Luisa, es un mal necesario, diría. Jazmín. Yo opino que no está muy bien, pero si no lo hacemos, no obtenemos lo que queremos. Es correcto. Bien, algo muy importante. Y ahorita por los comentarios que manifestaron, les vuelvo a hacer la aclaración que les hice al principio de las clases. Chicos, hay que lograr diferenciar nuestro pensamiento personal de nuestro pensamiento profesional. Hay que diferenciarlos. Porque si se están dando cuenta, el pensamiento profesional obedece a las leyes y a la manipulación de realidades, que ahorita yo les enseño cuáles son, que empiezan a entrar en conflicto. Porque siempre va a haber conflicto entre lo que diga el actor y lo que diga el demandado. El actor quiere que le paguen y el demandado no quiere pagar. Pues es un conflicto, ¿no? Siempre va a existir ese conflicto. Y así vamos a ver en todos los juicios, conflictos entre las partes, más lo que en realidad pasó, más lo que está pasando como realidad en el juicio. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta lo siguiente: cuando tú entras a un juicio, cuando entras a la defensa de un juicio, debes actuar en base a las convicciones de lo que la ley establece. Y debes de tener en cuenta que defiendes a alguien o que realizas actos en base a lo que la ley permite. Si tú combinas
tu idea personal con tu idea profesional, es muy probable que de manera interior tengas conflictos o choques, porque seguramente sus ideas personales o sus convicciones personales obedecen a lo que les enseñaron sus padres, a lo que aprendieron con sus religiones, si es que son religiosos, o bien a la moral que ustedes mismos hayan establecido. Pero ¿qué pasa con el mundo profesional? Muchas veces estas creencias de manera personal son o resultan contradictorias al pensamiento profesional. Entonces, ustedes tienen que separar esas ideas. Hace un ratito, por ejemplo, decía Jorge, es que es un mal necesario. ¿Qué pasa? Si tú hablas de esa frase, es que estás teniendo este conflicto entre lo que crees personalmente y la profesión. Y aquí simplemente no es que son mal necesario, porque tampoco podemos definir qué está bien y qué está mal, ¿de acuerdo? Eso también depende de muchas interpretaciones, de una manera religiosa, de una manera social, o de una manera en base a la ley, o con base en la ley. Aquí simplemente lo hago porque es la profesión, o bien lo hago porque es mi convicción personal. Pero cuando me toca trabajar, tengo que separar esta idea personal de mi acto profesional. Entonces, en esta situación, yo les decía a ustedes, bueno, tal vez no es que no nos guste o no es que nos guste, sino tengo que hacerlo porque la profesión y la demanda del ejercicio profesional así me lo exige. Ya de manera personal, con mi familia, a lo mejor, bueno, ahí ya puedo ser de otra manera o de otra manera distinta. Pero ya de manera personal, en mi trabajo tengo que llevar a cabo esta serie de acciones para poder lograr los objetivos que me planteo en el inicio de un postulado. ¿Es complicado separar las ideas? Sí, sí es complicado. Miren, les doy otro ejemplo. Chicos, ¿a favor o en contra del aborto? Legalmente hablando. ¿A favor o en contra del aborto, legalmente hablando? Legalmente, pues, bueno, todos tenemos un derecho, ¿no? Pero existen los valores morales y de alguna forma la educación de los padres. Pero yo coincido que sí estaría a favor del aborto, pero para las niñas violadas, que pues no tienen culpa alguna, más no para personas que estuvieron conscientes de lo que hacían. No sé, a lo mejor es algo feo, ¿no? Pero de alguna forma, pues esa es mi percepción. Ok, ¿los escucho a los demás? A favor del aborto. Daniel, Jorge. Legalmente a favor del aborto. Legalmente. Ok, Daniel. Igualmente, estoy de acuerdo con mis compañeros. Listo, bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Si a mí me preguntan mi posición legal del aborto, todos tenemos que estar a favor. En cualquier caso. Porque es la cuestión legal. Y es un derecho también de las mujeres el poder decidir sobre su propio cuerpo, en cualquiera de los casos. Por eso les hice la pregunta. Hablando legalmente, ¿están a favor o en contra? La respuesta es, legalmente hablando, tenemos que estar todos a favor sin excepción. Si ya les pregunto, personalmente a favor o en contra del aborto, bueno, ahí a lo mejor ya me pueden decir, estoy en contra, ¿no? Pero ya es una cuestión personal. Pero legalmente todos tenemos que estar a favor porque es una cuestión de derechos. Y vuelvo a poner, en este ejemplo que les decía, tenemos que separar el pensamiento personal del pensamiento profesional. Si no los logramos separar, vamos a estar teniendo estos choques mentales entre lo que hacemos en la profesión y cómo vivimos, y de eso no se trata. Porque si no separamos las ideas, es muy probable que con posterioridad tengamos conflictos personales por la profesión y por lo que hacemos en base a derecho. Y recuerden, el derecho no toma en cuenta los valores, ni tampoco toma en cuenta la moral, ni la religión. Es simplemente derecho. Entonces, ahí es donde les decía, tenemos que separar estos pensamientos, porque a la hora de que ejecutemos las redacciones o ejecutemos la defensa de algún juicio, es muy probable que tengamos como que algunas intersecciones o ideas de combinar los pensamientos y eso genere conflicto también a la hora de redactar. Y tenemos que separar esas ideas de manera totalitaria.
¿Es complejo? Sí. ¿Lleva tiempo el poder separar las ideas? La respuesta es sí, tampoco es tan sencillo. Habrá algunas personas que lo hagan muy rápido y habrá otras personas que a lo mejor lo hagan muy lento, pero al final de cuentas debemos separar estas ideas personales y profesionales porque funcionan con diferentes códigos, ¿no? La idea profesional obedece a la ley, mientras que a lo mejor mi idea particular o interior ya obedece a la moral, a la religión, a lo mejor lo aprendido en casa, ya obedece a otras cosas, pero debemos de separar estas ideas de manera intermitente. Pero bueno, para que se den cuenta cómo es que todo esto influye a la hora de redactar, ¿de acuerdo? Yo las preguntas hasta aquí, comentarios. No, todo bien. Todo bien. Ok, listo. Regreso entonces a la redacción. Bueno, ya tengo aquí mi proemio, tengo mi desarrollo y voy con la conclusión, puntos petitorios, ¿de acuerdo? En los puntos petitorios, normalmente, ¿qué ponemos? Siempre en los puntos petitorios, ok, ya fundé, ya te argumenté, y siempre ponemos lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a poner puntos petitorios, lo quitamos y lo colocamos de esta manera, ¿de acuerdo? Y ponemos lo siguiente, por lo anteriormente expuesto y fundado, coma, pido se sirva. Vamos a poner primero, aquí viene lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero. Tenerme en tiempo y forma por presentado el presente curso. Segundo, tomar en cuenta el argumento del presente o curso dentro del estudio para el dictado de la sentencia. Tercero, punto y guión. ¿Qué es lo que yo quiero? En su momento procesal oportuno, dictar sentencia a favor de, y aquí vamos a poner el nombre de Juan, ¿verdad? Jorge López Soto, perdón, de Jorge López Soto, permitiéndole el cultivo de marihuana. Punto. Protesta, ya saben lo que le ponemos, protesto lo necesario. Le pongo la fecha, que en este caso vamos a poner Heroica Puebla de Zaragoza a 16 de enero de 2021 y la firma. Y vamos a poner otra vez el nombre de Jorge López Soto. Y nada más recuerden que estos van centrados. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Es decir, ya le puse a la autoridad en dónde viene, ya le expliqué por qué, y aquí ya te pido de manera concreta qué quiero. Ya no es una idea, es quiero esto, concédeme esto, lo requiero, lo necesito, protégeme mis derechos humanos como justificación. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. No, profe. ¿Jazmín? Ninguna, profe. Ok, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, chicos, bien. Les dejo tarea y yo creo que hasta aquí dejo la sesión del día de hoy. ¿Está bien? Muchas gracias. Pregunta, ¿va a subir el documento? Sí, lo subo ahorita, después de las 2 de la tarde lo subo, ¿sale? Ok, bueno. ¿Listo? Sí, profe. Pues nos estamos viendo de aquí 8 días. Listo, hasta luego. Hasta luego. Buen día, hasta luego.
Buen día, igual. Bueno, ¿por qué? Me volví a meter al mismo.